los quiero. Y si me dieran todo el oro del mundo, no lo quiero. Y si me dieran los mares y la tierra, yo no los quiero. Si tú no estás, yo no puedo. Sin tu amor, Señor, yo me muero. Sin tu presencia, nada quiero. Si me dieran los reinos del mundo, yo no los quiero. Y si me dieran todo el oro del mundo, no lo quiero. Y si me dieran los mares y la tierra, yo no los quiero. Si tú no estás, yo no puedo. Sin tu amor, Señor, yo me muero. Sin tu presencia, nada quiero. Porque solo en ti, solo en ti. Porque solo para ti, oh Dios, yo quiero vivir. Porque solo en ti, solo en ti. Porque solo para ti, oh Dios, yo quiero vivir. Solo en ti, solo para ti, oh Dios. Porque solo en ti, solo en ti. Porque solo para ti, oh Dios, yo quiero vivir. Porque solo en ti, solo en ti. Porque solo para ti, oh Dios, yo quiero vivir. Yo quiero vivir. La semana pasada, para ser precisos, el sábado 21 de febrero, estuvimos haciendo una especie de parangón entre Noé y Jesús, entre la señal del arco en los días de Noé sobre la superficie de la tierra anegada por el agua, reflejando ese arco y trayendo la figura del círculo, y en el ministerio de Jesús la enseñanza de que en Galilea, que es círculo, se vería al Señor. Los discípulos recibieron esa instrucción, esa guianza, y en Galilea lo vieron
literalmente y lo que eso significa para nosotros, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Hoy vamos a dar un paso más, facilitando aún más las cosas, enseñando de manera sencilla, práctica y didáctica ese paralelo entre los días de Noé, de lo cual y a lo cual se refirió el Señor cuando dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé. Noé vivió en los días que le correspondieron, que fueron la 10ª generación después de Adán. Entonces, ese número 10 de generaciones que habían transcurrido nos va a ser enseñado y explicado posteriormente a lo largo de la Escritura qué significa un tiempo o un periodo de que va a ser probado algo o va a venir un juicio de parte de Dios. Bien. También mencionábamos que 2026 tiene la sumatoria de 10. Bien. Bueno, entonces en los días de Noé, pues de una manera, podríamos decir general, todo lo que tenía aliento de vida en su nariz murió, con la honrosa excepción de lo que había en el arca de la salvación, en el instrumento que se proveyó para rescatar algo de la creación que vive del aire y respira. Los peces y la fauna que vive bajo el agua, pues no tenía que estar en el arca porque podía sobrevivir. Pero todo aquello que tenía aliento de vida en su nariz pereció, con la excepción de los animales y el pequeño grupo de personas que quedaron junto con Noé en el arca. Estaba Noé con 7 personas. Ese fue el grupo que fue rescatado. Noé, sus 3 hijos y las mujeres correspondientes a cada uno de ellos. 4 parejas. Muy bien. Entonces, empieza todo con un hombre, que es varón y hembra, después una pareja, ahora tenemos 4 parejas. Y viene el juicio y todos mueren. Cuando viene Jesús, también es como haciendo nuevas todas las cosas. En los días de Noé se resetea la humanidad, en los días de Jesús también. Y en los días de la venida del Hijo del Hombre también. En los días del Señor, de la misma manera que en los días de Noé, cuando Jesús muere, todos mueren, porque toda la creación está en Él cuando Él está muriendo en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios nos lo enseña, nos lo manifiesta. Capítulo 5, versículo 14, el apóstol Pablo hace referencia a eso. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora, ¿quiénes van a tener aliento de vida en su nariz y ser rescatados de esa gran mortandad y de ese juicio que el cielo trajo en los días de Noé sobre la humanidad, en los días de Jesús también sobre la humanidad de Cristo Jesús? Y
todas las cosas salieron de Él y volverán a Él, porque el plan de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, ¿quiénes podrán vivir como en los días de Noé y no ser anegados con ese juicio que los dejó sin aire? ¿Quiénes tendrán la provisión, el soplo, el ruaj, el aliento de vida por parte del Espíritu de Dios? Esa es la pregunta, porque es un paralelo, es un parangón. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Miremos algunos detalles particulares para que podamos entender quiénes podrán tener vida nueva y respirar, tomar del espíritu de vida, mientras que una humanidad anegada en su propia carnalidad se juzgó y se condenó a sí mismo, rechazando el instrumento y la provisión de Dios. En los días de Noé no quisieron oír, no quisieron creer. Estaba el instrumento para que muchos pudieran entrar allí, pero entraron pocos. De la misma manera, ahora no es un arca de madera, nuestra arca es Cristo, y muchos podrían estar entrando, pero no está sucediendo. Algunas personas entran y vuelven y salen porque como todavía la puerta está abierta, entran, salen, no permanecen, son de corta duración. Hay algunos que están, pero el que persevere hasta el fin, cuando la puerta se cierre y estén adentro, eso es lo que dice la Escritura, el que persevere hasta el fin, ese podrá sobreaguar en ese diluvio. No será por agua, por supuesto. Bien, pero es una figura. Ahora vamos a mirar otro parangón que será como en los días de Noé. Noé entra todos estos animales limpios, inmundos, una pareja de estos, 7 parejas de estos, y estuvieron en el arca allí encerrados por mucho tiempo, pues más de un año. Hay un animal que me voy a referir particularmente a él, que seguramente entró en condición de pitón, recién nacido, recién criado. Y es una paloma que Noé va a enviar, y es la que va a traer el ramo de olivo. Ustedes conocen el relato de la Escritura, cuando Noé abre la ventana, envía al cuervo, y el cuervo, pues, carroñero, sabe a dónde va a estar. Bien, aquí tenemos que la paloma que envía a Noé percibe a Noé como la familia, como su padre, y el arca como la casa del padre. Entonces, por eso va y puede regresar. Es una figura, una alegoría sencilla. Conocen ustedes, por ejemplo, que hay una ave mundialmente conocida que es la paloma mensajera. Esa columba, esa palomita que viaja y es capaz de atravesar espacios, montañas, ríos. Puede volar ininterrumpidamente durante hasta 20 horas y puede recorrer distancias de hasta 1000 kilómetros.
Calculen ustedes, 1000 kilómetros para llegar a un lugar. ¿Cómo hace la paloma? ¿Cómo le enseñan que vaya a donde un regimiento de soldados, porque se usaban en la guerra, o para mensajes de amados y amadas que se enviaban cartas? Pues la metodología es muy sencilla y es la que acabamos de explicar, como en los días de Noé. La paloma no va a una dirección que le informen, no. La paloma se cría en un lugar y después se le lleva a otro y ella regresa al lugar que es su casa, donde ella sabe que es su hogar, su origen. Ese es su destino. La pueden llevar a 100 kilómetros de distancia, a 500 kilómetros de distancia y hasta 1000 kilómetros de distancia, y ella va a volar de regreso a su casa, a la casa de su padre. Ese es el motivo, la razón mediante la cual la paloma puede hacer eso. ¿Cómo logra hacerlo? Porque es un animalito que tiene partículas ferruginosas en su pico y aún en el cerebro, y también un elemento que se llama magnetita, y entonces hay una relación con el campo magnético de la Tierra, y entonces ella puede sentir, puede percibir la presencia del campo magnético. Ella tiene una brújula natural. Esto se llama la capacidad magnética de recepción. Ella recibe y entonces emisión, recepción, y va desplazándose y percibe el campo magnético de la Tierra por la magnetita, pero también adicionalmente lo puede ver. ¿Sí? Es fantástico. No sé si ustedes recuerdan una escena icónica de la película Lucy, en la cual ella ve las líneas telefónicas satelitales que suben y bajan, y ella puede tocarlas y escuchar una llamada en particular, etcétera, etcétera. La paloma puede ver, tiene una proteína singular, única, que se llama la CRY4. ¿Sí? Entonces, esa proteína le permite tener esa visión. CRY quiere decir cryptochrome, o sea, la capacidad de percibir un color que está escondido, está encriptado. Cryptochrome 4. Sí, 4. Y entonces, qué maravilla de equipamiento el que tiene ese animalito. Pues esto fue en los días de Noé. En los días de Jesús, pues Juan el Bautista vio esa paloma. Jesús también vio esa paloma. Juan el Bautista lo testifica, lo relata, dice que él recibió de parte de Dios una palabra que decía: sobre aquel que veáis que el Espíritu desciende como paloma y permanece en él. Juan capítulo 1, versículo 30 y siguientes, ahí lo van a ver ustedes. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 3 es el Señor quien percibe que el Espíritu desciende sobre él como paloma. Nótese que dice Juan, el que da testimonio de él: aquel sobre quien descienda el Espíritu como paloma y permanezca en él. El permanecer, la presencia del Espíritu en alguien, es el testimonio celestial de que ese alguien es del cielo. Juan capítulo 1, versículo 30
en adelante. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Si el Espíritu está presente y se aparta, dice la Escritura, no contristéis el Espíritu, no apaguéis el Espíritu. Watchman Nee compara en alguno de sus escritos y enseñanzas al Espíritu como una palomita nerviosa y esquiva que llega a tu ventana. Esa ave que si tú haces un movimiento brusco, la espantas y se va. Entonces, si quieres tenerla ahí en la ventana de tu corazón, procede en armonía con ella. Esa es la figura sencilla. Jesús dice: esta generación adúltera demanda señal y no le será dada otra sino la del profeta Jonás. Mateo capítulo 12, versículo 39. Respondió Jesús y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Jonás significa paloma, literalmente. Jonah, eso es, paloma. Esa es la señal, no solamente que nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará, sino que la figura que toma el Señor en los días de Noé y en los días de Jesús es la figura de esta criatura. Es el mismo Señor en su enseñanza magistral que nos dice: he aquí que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y viene una recomendación extraordinaria que nos invita a un equilibrio para que seamos mansos, para que seamos sencillos como las palomas, pero que seamos prudentes, que seamos astutos como las serpientes. ¿Cómo hacer ese parangón entre la paloma, figura tipológica del Espíritu, y la tremenda figura de la cual la Escritura habla, la serpiente antigua, el diablo, Satanás? Porque Jesús mismo también asumió la figura de la serpiente para sí. Él dijo: el Hijo del Hombre será colgado como esta serpiente que vio Moisés en sus días y el pueblo de Israel en el desierto. Esa Nebustán, esa serpiente de bronce refulgente. El Hijo del Hombre sería levantado en un madero como esa serpiente en esa asta. Entonces fue Jesús el que toma la figura de la serpiente para él cuando está en la cruz y nos la da a nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos la capacidad equilibrada de no hacer daño a nadie. La paloma no ataca, no le hace daño a nadie, es un animal manso.
Entonces, no le hagas daño a nadie, pero no te dejes hacer daño. La serpiente huye, se escabulle, procura resguardarse. Cuando hay alguien mordido de serpiente es por la imprudencia, porque son encantadores de serpientes, manipuladores de serpientes o personas que ignorantemente meten la mano en un hueco, debajo de una piedra sin saber. Y la serpiente realmente no ataca. La serpiente se defiende cuando se siente agredida. No siempre está siendo agredida, pero lo que importa es lo que piensa la serpiente. La serpiente huye, tú vas por un campo y hay una serpiente, ella se pone a buen recaudo. Pero si tú sigues caminando y vas en la ruta que ella está huyendo, ella sigue huyendo otro poco, tú ni la has visto, y de pronto la serpiente dice, no, me están persiguiendo. Entonces se enrosca y se prepara para defenderse. Y viene la persona y muerde en su pierna o lo que sea, o en su brazo o en donde sea la cuestión. La serpiente está en una actitud de ataque defensivo, como reacción a lo que ella siente, como que está siendo perseguida, asediada, hostigada. Pero en Lucas, como cordero, o sea, todavía más indefenso. Imagínate un cordero en medio de lobos. Es un bocado, es un aperitivo. El único problema ahí es entre los lobos. ¿Quién va a morder primero? Eso es la única discusión que hay ahí. Entonces, sabiendo eso, es posible que podamos vivir, sobrevivir, y no solamente eso, sino vencer en medio de los lobos, teniendo un equilibrio de siendo manso, pero no siendo ingenuo, para poder escabullirnos, para poder esquivar el golpe en el momento que sea necesario. O sea, no son meramente corderitos u ovejitas o palomitas, sino que también con la capacidad de evasión, de astucia, de inteligencia, de prudencia de la serpiente. Entonces, esa mezcla es la que algunos creyentes son más serpientes que palomas, son más serpientes que ovejas, son más serpientes que corderos, solo atacan, muerden, matan. Y otros son más palomitas y más corderitos y más ovejitas, y siempre están víctimas del abuso, víctimas de la calumnia, víctimas del juicio condenatorio, víctimas de diferente tipo de abuso. Tú no estás puesto para ser victimizado, ni víctima de nada ni de nadie, sino para que hagamos aquello que tenemos que hacer equilibradamente. Pero no nos quedemos ahí, sigamos adelante. Entonces, la semana del 21 de febrero hablamos del círculo, el arco en los cielos y el arco reflejado en la tierra, el círculo de Galilea, ese anillo de compromiso que el Señor quiere poner en tu mano, y tú también quieres poner en la mano del Señor tu compromiso, tu voto de consagración, tu desposorio, voto de fidelidad, de lealtad, de respeto. ¿Respetas tú la palabra de Dios? ¿Respetas tú el Espíritu de Dios? ¿Respetas tú la autoridad de Dios? ¿O te igualas, te sobrepasas
Es una cosa sencilla, porque los votos se pueden romper, se pueden quebrantar. Ahora, estoy hablando de respeto. Ahora, ¿qué tal la lealtad? Una deslealtad es una forma soterrada de traición. Y una infidelidad ya es traición específica en un área que mancilla y que fractura la relación conyugal de tu unión esencial y eternal con Cristo. Entonces, ahí está el panorama, ahí lo tienes. ¿Cómo procedemos? ¿Cómo vamos a hacerlo? No puedo terminar sin leerte directamente de la Escritura esta porción en la cual hace referencia en el Evangelio de Mateo a la venida del Espíritu en forma de paloma sobre Jesús. Pero mira lo que sucede acá. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El testimonio de Juan lo leemos en el Evangelio de Juan, el testimonio de Juan el Bautista. También pues vamos a encontrar en Marcos 1 y en Lucas 8, en Marcos 1 y en Lucas 3, el relato del Espíritu descendiendo como paloma. Está en los 4 evangelios. Pero este de Mateo dice esto: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Se estaba cumpliendo una profecía, pues, de más de 5 siglos atrás, que está en el libro de Isaías, capítulo 42, en los versículos del 1 al 4. En el Evangelio de Mateo dice textualmente: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien se agrada mi alma. Nota que está hablando del alma de Dios, Dios que es espíritu, ¿sí? En quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. A los gentiles, lo dijo Isaías 500 años atrás de Jesús, y después los judíos les parece cosa extraña que se predicase a los gentiles. Mira, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, o sea que no estará gritando. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, o sea que será suave, será sencillo como la paloma en esta parte de su ministerio, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Y en su nombre esperarán los gentiles. El relato textual dice: y las costas esperarán su ley. Las costas, o sea, las naciones, los rincones del mundo. ¿Sí? He aquí mi siervo,
que yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No está hablando únicamente a Israel, sino a las naciones. Aquí está. Y entonces, ¿por qué estamos leyendo Isaías 42? Porque dice adicionalmente, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Hasta que establezca en la tierra justicia, o sea, el equilibrio, la equidad. Justicia, juicio y equidad. Es una trilogía que van de la mano y son consecuentes una a la otra. Entonces, no se cansará. Ahora vamos a ti. Siempre, ustedes ven, hay un programa que se llama La Noticia Eres Tú. Insistimos todas las semanas, todos los meses, todos los años, que la última palabra, por ahora, la tienes tú. Es tu decisión. Entonces, vamos. El Espíritu viene como paloma y permanece sobre él. Tú estás en el arca, vas a permanecer hasta el fin, en justicia, juicio y equidad. El Espíritu permanece. El Espíritu llega a lo suyo y allí está. Vendremos a él y haremos morada en él. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque él es fiel. La pregunta del millón: ¿tú eres fiel? ¿Tú permaneces? ¿Tú tienes un anillo de compromiso, de desposorio? ¿Has recibido las arras de la promesa? Dios ha soplado de su aliento de vida sobre ti y tú has hecho voto de fidelidad. ¿Eres fiel? ¿Permaneces en la casa del Padre? ¿Permaneces en el arca de la salvación que es Cristo en medio de la negación y del mare magnum, del juicio de Dios? ¿O estás siendo anegado por los afanes de este siglo? ¿Prevaricas por un bocado de pan? ¿Por un hombre o por una mujer? ¿Por un trabajo? ¿Por una circunstancia? ¿Te apartas? ¿O permaneces como el Espíritu es fiel, como el esposo es fiel? ¿Tú permaneces en la casa de tu Padre? Esa es la reflexión. No se cansará ni desmayará, nos dice Isaías capítulo 42, versículo 4. ¿Tú estás qué? ¿Cansado? ¿Quieres abandonar? ¿Quieres rendirte? El Señor te da la respuesta y la solución. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Claro. Si fuera tan sencillo, pues ya lo habrían hecho millares de personas a través de los millares de años que han transcurrido. Obviamente no lo es. Estrecha es la puerta y angosto es el camino. Escuchamos hace unas semanas un hermano que con buena intención nos decía que esto es para todos y es fácil. No es de todos la fe, nos dice la Escritura, y no es fácil. Pues si fuera fácil, pues claro, cuando estás lleno del Espíritu y si caminas rectamente, y si estás ungido y lleno de poder y eres un hijo manifestado, pues caminas sobre el agua, atraviesas las paredes o puedes ser levantado a los cielos o llevado de un lugar a otro por medio del poder del Espíritu de Dios. Por supuesto, el maligno no te toca, no te dará daño nada, ni la serpiente venenosa, ni el fuego, ni las emboscadas harán daño sobre ti. Esta es en la condición de hijo manifestado, pero ya vimos que la Escritura nos dice, capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles,
versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Que el Señor se manifestó, eso lo estudiamos la semana pasada, durante 40 días después de la resurrección. Después de la resurrección. O sea, después de que tengas una victoria sobre la carne, cuando hayas hecho morir lo terrenal en ti, después de que haya sido anegada todo lo que tenga aliento de vida en su nariz y sea rescatado lo que nació de nuevo, la nueva humanidad, el número 8, el nuevo comienzo, la nueva vida, el nacer de nuevo, que es lo que nos representa el número 8, de los que fueron salvados allí. Entonces, sí, claro, pues flotar es fácil, porque la madera flota sobre el agua. Pero mira lo que hay que llegar y lo que hay que caminar y lo que hay que trasegar para llegar a que sea fácil. Hay que hacer todo lo que pues es difícil. Y más que difícil, y se citó en esta ocasión, para los hombres es imposible. Pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Si tú permaneces en Él y Él en ti, entonces esto es posible. Este es el paso. Entonces, ¿sencillos cómo? Sí. ¿Hay dificultad? Sí, hay dificultad. Pues parirás tus hijos con dolor. No podemos negar la palabra ni oponernos al Espíritu. Entonces, si estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la salvación y pocos son los que atraviesan por allí, pues eso es así. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Eso es así. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que yo estoy insistiendo es, tú que estás escuchando en esta hora, tú que has oído de una manera u otra, entonces ahí tienes un cable, ahí tienes un lazo, tómalo y puedes asirlo firmemente porque puedes confiar en Él. Es su palabra, es su promesa y ninguno, por torpe que sea, después de toda esta instrucción, se extraviará. Entonces la paloma sabrá regresar. ¿Por qué? No solamente porque tenga esa proteína que le permite ver el campo magnético de la Tierra y tiene ese criptocrom 4 que la hace diferente, es un ojo diferente al que nosotros tenemos y una sensibilidad, una magnetita que le hace ubicar, tiene una brújula geomagnética que la lleva de regreso a su casa de donde salió. Estamos de regreso en la casa del Padre, ahí ninguna paloma, por torpe que sea, se extraviará. Paloma. Pero si tú eres un guácharo, un cuervo, un buitre, pues yo no sé, ya no respondo. Yo puedo hablarte si eres manso, noble, sencillo, como paloma. ¿Sí? Y si permaneces en Él como Él permanece en ti, entonces ese es uno. Si el Espíritu viene a tu vida y permanece en ti, y tú no has hecho nada que contriste el Espíritu, ni lo aparte ni lo apague, entonces esta palabra es contigo. Y si no ha sucedido así, aquí trazamos una línea. Tú has ido contra el Espíritu, has espantado al Espíritu, has sido infiel. Aún así, para ti hay una buena nueva. Para todos los demás, ya la plenitud de la buena nueva. Para los que están aquí, en la mala, en la inmunda,
en la inmundicia, porque han vivido en la inmundicia de un corazón que no se ha querido limpiar, en la inmundicia de una mente llena de pensamientos en los cuales te complaces y mantienes tu relación de infidelidad con Dios, aunque de labios lo honres. Te tengo buenas noticias, y es: puedes nacer de nuevo y empezar, no seguir caminando en la peregrinación con el resto de Israel, con los hijos del desierto que van a entrar, porque los hijos del desierto entran en Canaán. No sigas en esa peregrinación, porque los que siguen con los hijos del desierto mueren en el desierto. Es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Es tiempo propicio, tiempo de gracia. Es una oportunidad. 2026, tiempo de ejercitar nuestra fe. Interesante, pero también para ti. Entonces, para todos los hombres esto es imposible, pero para todos los hombres esto es posible. Para los que están caminando en fidelidad, lealtad y además respetando los caminos del Señor, y para los que han quebrantado los votos o para los que no lo han hecho, hoy es tiempo. Hoy es el último día de febrero. Hace 6 años, el último día de febrero era bisiesto. Y hablamos sobre que ese era nuestro último bisiesto en comunión eclesial. El próximo sería cuando Israel cumpla 100 años. Si no hemos hecho lo que tenemos que hacer de aquí a que Israel cumpla 100 años, ya no se hizo por parte tuya y mía. O sea, no se pudo. Salvación, quizás la tengas, la tengamos, pero el supremo llamamiento, aquello para lo cual hemos sido llamados, ¿lo pudiste hacer? Posiblemente no, si te llega el 2048. Entonces, el último día de febrero trajimos esa palabra y en cuestión de horas ya estaba la situación de la pandemia mundial del COVID-19. Esto es historia que no tengo que contártela porque es fresca. Eso hace 6 años. Hoy es el último día y estamos en el mismo espíritu, en el Santo Espíritu de Dios, trayendo la palabra, la advertencia, la admonición con tiempo. Ahí tienes un cable, ahí tienes un lazo. Tómalo, puedes asirlo con confianza y vas a salir de ahí, de ese pantano, de ese lodazal. Si puedes creer, cógelo y vamos a jalar y vas a salir de esa condición. Pones un poquito de tu parte, lo único es cierra tu mano con confianza, al menos en eso, y vamos para afuera. Ya nos limpiaremos y nos descontaminaremos de toda esa suciedad en la que pudiste andar. No hay condenación, simplemente es purificación de tus antiguos pecados. Vamos a limpiar para que no huela mal, vamos a dejarte en condición de poderte poner vestiduras sacerdotales, vestiduras reales o vestiduras dignas para una fiesta de bodas y que puedas estar en la casa del Rey. Espero que haya sido claro de punta a punta. Entonces, tenemos a Jonás allí en la mitad como la señal para la generación que adulteró cuando debía estar en fidelidad. Esta generación adúltera demanda señal. Entonces, aquí está la señal del profeta Jonás. Al tercer día se manifiesta, pero es así. Ya vimos toda la figura de la paloma en los días
de Jesús en los días de Noé, ahora déjame ver, déjanos ver, mira por ti mismo, en tu vida y en tu naturaleza, la prudencia, la astucia, de manera que no te dejes hacer daño ni le hagas daño a nadie. Muéstrame la mansedumbre, muéstrame la sencillez, como paloma, como serpiente, y puedas entonces guardarte, guarecerte, protegerte, proteger a los tuyos y regresar sin desviarte ni a derecha ni a izquierda, sin cansarte. Si es necesario 1000 kilómetros para un pequeño animalito frágil, atravesar montañas o desiertos o ríos o bosques, horas y horas. Si puede volar 20 horas, pues calcula tú, no todo el tiempo está con la luz del sol, porque no hay día de 20 horas. Entonces volarás en oscuridad y en luz, sin parar, no cuando la situación le sea favorable. La paloma mensajera regresa a su casa si está lloviendo, si está haciendo sol, si es una mañana nublada o soleada, y si es una tarde con neblina o una noche oscura. Hasta 20 horas vuela una paloma fielmente para regresar a su casa. Es el testimonio. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si estás haciendo eso, vamos a orar para que demos gracias a Dios por Él, por ti, por esa relación linda que hay entre ustedes, por la vida de Dios en ti y porque tú estás siendo hallado en Él. Si no corresponde lo que he dicho a tu vida, si todavía no se parece tu testimonio a lo que acabo de presentar, también vamos a orar. Vamos a orar dando gracias a Dios porque pudiste oír este mensaje y puedes reiniciar, resetear tu vida como la humanidad fue reseteada en la generación 10 en este año 2026, terminando febrero. Puedes resetearte justamente hoy. Tiempo de gracia. Vamos a orar.
libertà, un nuovo uomo nascerà. Nella verità suo Padre glorificherà. Già sta crescendo dentro me, posso vederlo su di me e uscirà a mostrare che il Re viene già, viene già, il Re viene già, e la tromba sta suonando, una roba sta annunciando, viene già, viene già, il Re viene già. Il suo amor mi sta coprendo, su di me manifestando il suo potere, la sua gloria e il suo amore. Il Re viene già, il Re viene già. Viene la libertà,